Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Hoy vamos a hablar sobre un culto cristiano muy famoso que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, mormonismo. Y este culto comenzó en 1820 por José Smith, que es un hombre, en Nueva York. Y yo soy de Nueva York, entonces, pero así es. Después de su muerte en 1844, un hombre que se llama Brigham Young fue el nuevo líder de este culto. Y él mudó ese culto al estado de Utah. Y es por Young que comenzó este nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hoy en día hay técnicamente 3 denominaciones de mormonismo que creen cosas similares. Hay 3 como son los más populares que existen. El más grande es lo de Brigham Young. Y hoy en día, para que sepan, no hacen poligamia. Yo sé que el mormonismo es famoso para eso, pero esa denominación no hace poligamia. No es algo tan común realmente entre los mormones. Entonces debemos tener cuidado en acusándoles sobre eso, que eso es la cosa famosa de ellos, pero la mayoría no siguen eso. La segunda denominación más grande se llama la Comunidad de Cristo. Y ellos dicen que no son mormones, porque creen en la persona de Cristo, es decir, en su divinidad. Pero para que sepas, puede ser que no creen creen en la persona de Cristo, pero no creen en su obra. Entonces, cuando hablas con ellos y reconoces esa verdad, que creen que Jesús es Dios, debes trabajar con ellos sobre el Evangelio, ¿cierto? Y el tercer grupo, o la tercera denominación, se llama fundamentalismo mormón. Y si ellos siguen poligamia, ellos ya hacen eso en lugares como Utah. Pero con todas las denominaciones tienen a lo menos otro libro que siguen aparte de la Biblia. Ese libro en inglés se llama el Libro de Mormón. Yo tengo una copia en inglés, no tengo una en español, pero puede obtenerlo gratis en el internet. Entonces vamos a usar esto hoy. Y es por eso, hermano, si estás hablando con alguien que dice que es un mormón, no debemos como saltar y acusarles de doctrinas que puede ser que no creen, sino hacer una conversación, habla con ellos y ver exactamente lo que creen. Habla con ellos, trata de entender qué es exactamente lo que crees cuando dices que Jesús es el Hijo de Dios o que el Padre, es Dios o lo que sea. Porque puede ser que son parte de otras denominaciones y no quieres acusarles de algo que no creen. ¿Sí ven? Y especialmente con mormonismo, tanto como con los testigos de Jehová, ellos van a utilizar palabras que cristianos usan. La expiación de sangre, Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Ellos usan esas palabras, pero tienen significados diferentes de nosotros detrás de las palabras. ¿Sí ven? Y es por eso, cuando ellos dicen algo a ti, debes decir, okay, ¿qué significa eso para ti? Explícamelo. Y vas a ver que ellos no creen exactamente lo que crees. Pero si usan las palabras, es como una manera para entrar a su casa y comenzar dándote mentiras y cosas así. ¿Okay? Y como siempre, la meta es hablar sobre Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Eso es la meta para cristianos, tratar de mover la conversación mostrando lo que dice la Santa Biblia sobre el asunto de Cristo y el Evangelio, y no lo que dice este libro de Mormón. Esto no es la Santa Biblia, ¿cierto? Pero bueno, hay muchos mormones que son básicamente simples. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que creen y hablar de eso. Por ejemplo,
Ya vimos, esto es lo que muestra encima de su libro. Dice el libro de Mormón, el título, Otro Testamento de Jesucristo. ¿Sí ves? Otro Testamento de Jesucristo. Entonces, hermanos, puede ser que ellos muestren ese libro a ti. Tú puedes pararles ahí, mostrar esto y decir, otro testamento de Jesucristo. ¿Sabe qué es un testamento? Ellos van a decir que no. Entonces, tú vas a abrir su libro. Y vamos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Entonces, tú puedes mostrar que su religión es una mentira sin abrir el libro. Vamos a ver. Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 16. La Santa Biblia dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es firme después de muertos, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí va? Entonces, si dicen que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, la pregunta es, ¿cuándo fue que Jesús murió otra vez para que este testamento pueda ser firme y tener fuerza en este mundo? Porque si él no murió otra vez, no tiene fuerza. El testador sigue viviendo, ¿sí ve? ¿Ya? Entonces pregúntales eso. Y vas a ver que ellos no van a saber cómo respondo a eso. Yo no sabía eso. Y puede ser que por fin puedes mostrar que este Nuevo Testamento en la Santa Biblia es el único testamento en que Jesús murió. Para poner firme, para poner en fuerza, ¿sí ven? Para seguir ese pensamiento, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 y versículo 10, la Biblia dice, por lo cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. ¿Sí ven? Jesús sacrificó a él mismo una vez y es para siempre. Él no va a morir otra vez. Versículo 12, mismo capítulo. Pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está asentado para siempre a la diestra de Dios. Entonces Jesús ya ofreció a sí mismo en Calvario una vez para pecados, y eso vamos a hablar de eso. ¿Okay? Para pecados. Mormones no creen eso. Pero el punto aquí es que fue una sola vez y para siempre va a sentar a la diestra de la majestad, como dice, la diestra de Dios. Disculpa. Y si eso no es suficiente, hermanos, podemos ir a Revelación 1 y mostrarles lo que Jesús dijo, comparando versículos y mostrando que tenemos más versículos de ellos sobre este asunto. ¿Okay? Revelación 1 y versículo 18, la Biblia dice, y el que vivo, esto es Jesús hablando, y el que vivo y he sido muerto y he aquí, vivo por siglos de siglos, amén. ¿Sí ven? Él vivió, él murió y él vive y para siempre va a seguir así. ¿Okay? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, ahí puedes predicar sobre Cristo su evangelio, porque él tiene las llaves. Si ellos se van al infierno es porque no están escuchando a él. ¿Sí ven? Y bueno, siguiendo con eso, vamos a ver que la denominación mayor, ¿okay?, cree que Dios, el Padre, es un hombre que subió, ¿sí ven?, subió en su progresión para ser Dios el Padre. Entonces, para nosotros vamos a mostrar que Dios realmente es el creador. Él no es una criatura. ¿Sí ven? Un versículo que muestra eso. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Y puede ser que está pensando, si ellos piensan que Dios era un hombre antes, ¿qué piensan de Jesús?
pues ellos no creen en la divinidad. Entonces, dando cuenta de eso, tienes que mostrarlos, tienes que como reducirse a su nivel y tratar de mostrarles, no, Dios es el creador. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 25, la Biblia dice, que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al creador. Vea la comparación. La criatura es diferente que el creador. ¿Sí ven? Muy claro. Siguiendo. El cual es bendito por los siglos. Amén. Claro, Dios es bendito. Amén. ¿Sí ven? Entonces la Biblia, San Pablo enseña algo diferente que José Smith. Muy simple. Y si sigues este contexto, hermanos, puedes mostrar que mormones están en tinieblas según Romanos 1, pero eso depende del guía del Espíritu Santo, ¿no? Siguiendo. Sabiendo eso, ahora vamos a Génesis 1:1 para que puedan ver un ejemplo de esta verdad. Porque en Génesis 1:1 dice, en el principio creó, si ve el tiempo pasado, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios estaba ahí sin la creación. Entonces Él no es una criatura, ¿sí ve? Él es el creador. All right. Y bueno, siguiendo. Hablando de Jesús ahora. También sabemos que Jesús es Dios, ¿sí ve? Jesús es Dios, Él no es una criatura. Vamos a mostrar un versículo sobre eso. Vamos a Tito 2. Tito 2 y versículo 3. Tito 2 y versículo 13. Y la Biblia dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. ¿Sí es muy claro? Jesucristo es Dios. ¿Sí ven? No es una criatura. Y después preguntas, ¿por qué no crees lo que dice la Santa Biblia? Y ahí puedes comenzar la conversación sobre Jesús y el Evangelio de Cristo. ¿Okay? También, ellos creen en la expiación, dicen que creen en eso, pero no creen que la expiación limpia pecados, sino el propósito de la expiación es solamente para que podamos tener una resurrección del cuerpo y para que Jesús pueda ser un ejemplo para otros, para que puedan crecer y ser un Dios algún día. ¿Sí, bueno? Entonces, Tito 2 y versículo 14 ahora. La Biblia dice que se dio a sí mismo por nosotros, esto es Jesús, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Sí ve? Eso es la razón. La redención es para borrar, para quitar los pecados. Resucitándose es una consecuencia de esto. Es algo que segunda a la redención, ¿sí ve? A la expiación que es dado por la sangre de Cristo. Siguiendo. Y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Amén. Y después, cristiano, ya renaciste, tú puedes vivir para Dios. Amén. ¿Ya? Y otra vez, otro versículo, para que tenemos dos. Desierto, ¿sí ve? Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 y versículo 7, por favor. Primera de Juan 1 y versículo 7.
Y la Biblia dice, mas si andamos en la luz, como Él, hablando de Jesús, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven? No dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos resucita de los muertos. ¿Sí ven? Muy claro, la Biblia es muy clara sobre ese asunto, hermanos, y ya sabemos eso porque somos salvos. Pero tenemos que mostrar lo que dice la Biblia y ver cómo reaccionan sobre eso. ¿Okay? Otra cosa simple que todos ellos creen. Vamos a Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37. Y hay una profecía aquí. Y ellos creen que la profecía es cumplida por medio de la Santa Biblia y el libro de Mormón. ¿Sí? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y versículo 15. Versículo 15. Y la Biblia dice: y fue palabra de Jehová a mí, esto es Ezequiel diciendo: tú pues, hijo del hombre, tómate un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Y júntalos el uno con el otro, que sean el uno, y serán uno en tu mano. Entonces hay dos palos, uno dice Judá, otro dice José, lo juntan y ya son uno. Ellos dicen, esto muestra o está hablando de la Santa Biblia de Judá y, ¿sí ve? El libro de Mormón de José Smith. Eso es porque dicen eso, ¿sí ve? Y muy interesante. Muy interesante. Eso es lo que la Biblia dice sobre esta profecía. Bueno, sí. Vamos al versículo 18. Vamos a ver que Dios explica la profecía en el contexto. Entonces, no hay razón por qué creen eso. Versículo 18 dice: y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te significan estas cosas? Háblales. Así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y yo los pondré con él, es a saber, con el palo de Judá, y os haré un palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribiereis estarán en tu mano delante de sus ojos, y decirles has, así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Ni nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán más partidos en dos reinos. Entonces los palos tienen que ver con Dios juntando Judá e Israel para ser una nación en el futuro, cuando Él saca los judíos de las naciones y los juntan en su tierra de Israel. Entonces esto es profecía sobre el milenio, sobre la segunda venida, la tribulación, todo eso. ¿Sí ven? Muy claro. En el contexto es explicado. Acuérdense esas tres reglas, ¿cierto? Comparación, contexto y leyendo el versículo exactamente como es. Nunca vas a fallar con eso, créeme. Dios es bueno, Él dio las respuestas a nosotros, hermanos. Si lo acuerdas o no, está aquí, ¿cierto? Y bueno, eso es claro. Y sí, hay cosas que pueden decir como, puede ser un doble aplicación, pero el contexto muestra que esto es en futuro. Entonces, si aplicó a los mormones en doble aplicación, no deben estar juntos en este momento.
¿Sí ve? Porque es en el futuro. Y hay otras cosas que hermanos hacen, pero es más para como si son burladores o insensatos o que atacas. Por ejemplo, ellos dicen que son de Efraín, entonces los llevan a Oseas, que habla de Efraín de una manera como mala, que ellos no pueden ver, no entienden, no saben de Dios. Y usas eso para tratar de usar la Biblia como un martillo a su corazón en lugar de algo más suave, ¿sí ve? Pero eso no es tan importante, estamos hablando con lo simple, ¿cierto? Entonces queremos ser simple. Y bueno, siguiendo, letra F aquí. Ellos creen, o según el libro de Mormón, ¿no dicho? Jesús nació en Jerusalén. Y sabemos que Jesús no nació en Jerusalén. Voy a mostrarte. Voy a ir a Alma 7:10. Alma 7, es aquí. Y versículo 10. Y dice, y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen. ¿Sí ven? Dice, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo. Sí, aún el Hijo de Dios. Entonces dice que Jesús, que es el Hijo de Dios, él nació en Jerusalén. Pero vea que agregan esa frase diciendo que Jerusalén significa la tierra de nuestros antepasados. Jerusalén no es una tierra, hermanos. Jerusalén es una ciudad. La tierra se llama Israel. ¿Sí ve? ¿Sí ve que José Smith se equivocó grandemente con eso? Muy claro. Vamos a ver que la Santa Biblia dice algo diferente. Vamos a Miqueas 5. Miqueas 5. Miqueas 5 y versículo 2, la Biblia dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, es decir, Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, la profecía en el Antiguo Testamento dice muy claramente que Jesús va a nacer en Belén, no en Jerusalén. Y el Nuevo Testamento dice lo mismo. ¿Okay? Vamos a Lucas 2. Lucas 2 y versículo 4. No, muchos saben eso, pero entienden que los mormones rechazaron eso por su verdad. Es decir, este libro. Y ese libro tiene mentiras, ¿no? Lucas 2 y versículo 4, la Biblia dice, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Jerusalén. No, que se llama Belén. ¿Sí ven? Muy claro. Pero Manuel, la Santa Biblia dice que la ciudad de David también es Jerusalén. Sí, pero David nació en Belén y él era rey en Jerusalén, y es por eso que tiene los dos nombres. No es porque son el mismo lugar. ¿Sí ven? Siguiendo, por cuanto era de la casa y familia de David. Y sigue ahí explicando sobre María teniendo a Jesucristo ahí en Belén. Okay. Entonces, muy claro que no puedes confiar en el libro de Mormón si ni siquiera puede hacer o tener un facto tan simple como a dónde Jesús nació. Pero Manuel, puede ser que dicen, pero Manuel, es la tierra de Jerusalén, no entiendes. Eso es lo que refiere en el versículo, ¿no? La tierra de nuestros antepasados. Pero eso no es cierto, no hay una tierra que se llama Jerusalén. La realidad, si yo saco un mapa, muestra que Jerusalén es
es una ciudad, ¿sí ve? Entonces eso es una mentira. Pero entendemos, ellos están en tinieblas, tenemos que mostrar eso y orar a Dios para que Dios trabaje con su corazón. ¿Sí ve? Y bueno, otro versículo, vamos a Mateo 2. Mateo 2 y versículo 1, vamos a ver las dos palabras Belén y Jerusalén en el mismo versículo, mostrando que son diferentes, para que no haya confusión. Mateo 2, y si quieres, hermanos, memoriza este, es más fácil. Mateo 2 y versículo 1, la Biblia dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea. Si el libro de Mormón dijo Judea, podría ser un poco correcto, pero no dijo eso, dijo Jerusalén. ¿Sí ve? En días de rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Sí ve? Belén, Jerusalén, lugares diferentes. Si puedes seguir el contexto y ver eso, porque están buscando al rey de los judíos. Si Belén es Jerusalén, ¿por qué no saben eso y van a ir directamente a hablar con Jesús? O hacer su alabanza a él, adoración a él. Muy claro. Pero para que sepas, hay muchos que son insensatos en su opinión. Hay muchos mormones que van a seguir diciendo cosas a ti, tratando de explicar su posición y por qué no van a escuchar todo lo que mostramos aquí. Y la cosa más grande que van a hacer es esto. Ellos van a abusar un versículo en la Santa Biblia. Abusar este versículo para decirte que no deben confiar en la Biblia. ¿Sí, ve? Van a usar la Biblia para decir que no tienen que confiar en la Biblia. Vamos al Santo 1. Santiago 1. Discúlpame. Santiago 1. Y versículo 5. Y vamos a ver lo que el versículo dice exactamente. ¿Sí, ve? Y voy a explicar lo que ellos creen. Y esto es la misma equivocación que hizo José Smith. Entonces están siguiendo a su fundador. Y es por eso que el mormonismo existe, por no entendiendo este versículo. Santiago 1 y versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y no sagiere, y se le ha dado. Es decir, José Smith estaba ahí, él leyó ese versículo y dijo, yo estoy orando, yo quiero entender la Biblia. Dame la sabiduría para saber cuál versículo en la Biblia es correcto y por eso podía rechazar versículos de la Biblia. Y eso fue el comienzo de sus pensamientos que resultó en mormonismo. Okay. No, el problema es que el versículo dice o está hablando de sabiduría. La palabra de Dios no es sabiduría técnicamente, es la verdad. Y con la verdad puedes recibir sabiduría. Déjame explicar la diferencia. Bueno, por ejemplo, vamos a Juan 17. Vamos a ver exactamente lo que Jesús, el Hijo de Dios, dijo. Juan 17. Es algo tan pequeño, ¿cierto? Pero eso es todo lo que es necesario para básicamente poner un simiente de corrupción ahí, un simiente de mentira que crezca a ser otra religión. ¿Sí ve? Que es una cizaña, es una cosa falsa. Juan 17. Discúlpame, hermanos. Juan 17 y versículo 17. Jesús, orando al Padre, dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es, ¿sí ves eso? Es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Es cierto. Y con
las palabras certidumbres de Dios, o verdaderas, si quieres decirlo así, puedes obtener sabiduría. Sabiduría es aplicando la verdad, ¿sí ve? No es la verdad. Pero José Smith pensó, sabiduría, eso refiere a la palabra de Dios. No. Y fue con esa equivocación que él comenzó rechazando partes de la Santa Biblia, diciendo, sí, yo sigo esto, pero no es perfecto. Sí, el libro de Mormón. Este libro es el libro más correcto en el mundo. Y eso es la razón por que ellos piensan que puede cambiar la Biblia. Pero no es cierto. Y están abusando del versículo y entendiéndolo mal. Es muy claro. Santiago no estaba diciendo, tienes que orar a Dios para saber cuál palabra en la palabra de Dios es cierto. No, él no está hablando de eso. Okay. Otras cosas que los insensatos creen sobre el mormonismo. En B, el libro de Mormón enseña que Adán pecando es algo bueno. Imagina eso. Yo voy a leerlo, que tenemos el libro aquí, en Segunda de Nefi, capítulo 2 y versículo 22. El libro de Mormón dice, pues, he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Es decir, es bueno que Adán pecó, es bueno que Adán se cayó para que Adán pudiera tener hijos y nosotros podemos existir, para que podamos tomar cuerpo, vivir nuestras vidas y progresar eternamente y todo eso. ¿Sí? Y bueno, leí versículo 24, entonces voy a cambiar eso ahí. La Biblia no enseña eso, para nada. Número 1, la Biblia enseña que matrimonio es algo sagrado. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. No, para los que están escuchando, puede ser que escuchas eso y ya sabes que eso tiene que ser equivocado, porque Dios dio el mandamiento de que ellos se casan. Entonces está diciendo que Dios dio un mandamiento para que pecan. Eso no suena como Dios, ¿sí? Pero para mostrarte un versículo, Hebreos 13 y versículo 4, la Biblia dice, honorable es en todos el matrimonio y la cama sin mancha, ¿sí? Muy claro, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces no hay problema con casamiento. Entonces, ¿cómo puedes decir que él tenía que caer para casar y tener hijos? Como si fuera que el casamiento, el matrimonio es pecado. Eso no tiene sentido. Pero poniendo eso al lado, ahora vamos a Génesis 1. Génesis 1. Vamos a ver el mandamiento de Dios. Acuerda, Dios dio este mandamiento. Génesis 1 y versículo 28, la Santa Biblia dice. Y bendijo Dios, y dijo Dios, fructificar y multiplicar, hablando de Adán y Eva, y henchir la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios dijo, fructificar y multiplicar, casan, tener hijos. ¿Cómo es que tenían que caer para tener hijos? Dios dio mandamientos. Si tenían hijos, eso no era pecado.
¿Cómo estás diciendo eso? ¿Sí ven? Y si quieres otro versículo para que tenemos dos testigos, ¿sí ven? De cierto, de cierto. Vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 13, por favor. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta, porque Dios no puede, ¿sí ves? No puede. No es no quiere, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a alguno implicado de mal. Pero ellos están diciendo que sí, que Dios está tentando. Si ellos dicen, sí, pero Dios dio mandamientos que Dios quería que Adán peca. Pues no, la Biblia dice que Dios no tenta en esa manera. Que Dios quiere que pecamos. ¿Cómo así? ¿Sí ve? Hay un problema con eso. Otra cosa en el libro de Mormón. Ellos tienen un profeta que se llama Nefi. Y Nefi es el hijo de Lehi, que fue un judío, según ellos, que hizo una migración de Israel hasta las Américas en casi 600 antes de Cristo. Entonces Nefi existe, él estaba vivo antes de que Jesús llegó a la tierra. Pero vamos a ver que Nefi sabe cosas de Cristo antes de la vida de él. Déjame mostrarte. Voy a leer segunda de Nefi 33. Estamos mirando lo que dice su libro. Entonces, esto no es mis palabras, ¿sí? Estas son las palabras de José Smith. Segunda de Nefi 33 y versículo 6 dice, esto es Nefi hablando, me glorío en la caridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido. ¿Sí ve el tiempo de ese verbo? Pasado. Ha redimido mi alma del infierno. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Jesús te redimió cuando Él no murió en el Calvario? Eso es antes, ¿sí ven? Y también parece que Nefi sabe cosas de Cristo. Eso está de acuerdo con la Santa Biblia. Vamos a 1 Corintios 2. Acuerda, hermanos, que los discípulos, cuando estaban escuchando de Jesús, hablando de él muriendo en la cruz y resucitando el tercer día, que ellos no entendieron. Entonces, aparentemente, Nefi sabe más que los apóstoles. 1 Corintios. Primera de Corintios 2. Acuerda, estamos hablando con insensatos, personas que realmente creen esta mentira. Entonces puede ser que llegan de hablar de estas cosas, ¿sí ve? Y con ellos sí, debe hacer un poco más directo, puede ser que es necesario. Primera de Corintios 2 y versículo 7, la Biblia dice, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces vea que Dios ocultó esta sabiduría. ¿Qué es? 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, incluyendo el diablo, porque si la conociera, nunca crucificaran al Señor de gloria. Esa sabiduría misteriosa es que Jesús va a morir para salvarnos. ¿Sí ven? Calvario. Entonces, según la Biblia, ni siquiera el diablo sabía sobre este plan de Dios. Pero me está diciendo que Nefi sabe de eso. Que Dios no ocultó esa sabiduría hasta el momento adecuado. Que Nefi sabía de eso antes de que Jesús murió en la cruz. Alguien está mintiendo, ¿es Dios o Nefi? Y tenemos que tomar una decisión. ¿Sí ven? Creo que es obvio, ¿cierto? Y bueno, hay muchos que creen esto, pero los que quieren seguir de hablar sobre este asunto son más como insensatos en su opinión. Pero los mormones creen que van a ser dioses, o que son, y solamente quieren progresar para llegar a
de donde eran antes. ¿Okay? Voy a mostrar un versículo que usan para explicar esto. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Y esto es el Sermón del Monte. Mateo 5. Y versículo 48, la Biblia dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ellos dicen, sí ve, tenemos que ser perfectos como Él, es como tenemos que ser dioses como Él, porque Él es Dios, ¿sí ve? Eso se llama sacando el versículo de su contexto. Vamos a ver el contexto. Versículo 43. Vamos a leer el contexto, ¿sí ve? Eso no, la Biblia no está hablando de eso. Vea, vamos a leer un poco más. Eso es todo lo que tienes que decir, cristiano. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo pues os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os calumnian y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿Nos hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos. Es decir, se refiere a teniendo misericordia y bendiciendo sus enemigos. Tiene nada que ver con subiendo para ser un Dios en el contexto. No, eso no es cierto. No. Dame otro ejemplo. Ok, vamos a Lucas 6. Lucas 6 es una cuenta similar, no es exactamente lo mismo, pero Jesucristo habla de algo similar. Lucas 6 y versículo 36, la Biblia dice, ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí ves? Y si lees antes vas a ver que habla de las mismas cosas que en Mateo 5. ¿Sí ve que tiene que ver con misericordia, con bendición? Cosas así, tienen nada que ver con subiendo en progresión para ser un Dios. Pero Manuel, Jesús dijo en Juan 10, ok, vamos a verlo. Vamos a Juan 10. Y muchos mormones llevan a cristianos a estos versículos primero, porque saben que la mayoría de cristianos no saben cómo responder a estos. Juan 10 y versículo 32, la Biblia dice. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Hablando a los judíos, que van a apedrear a Cristo. 33. Respondieronle los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es interesante, porque mormones quieren ser Dios, pero vea que los judíos van a apedrear a ellos también si dicen cosas así. Pero siguiendo, es diferente con Cristo porque Cristo es Dios, es completamente diferente. Él es Dios y Él hizo hombre, no al revés como piensan los judíos. 34. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, y eso es el versículo que usa. Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. Eso es interesante también, porque quieren usar esos versículos, pero los versículos dicen que la palabra de Dios habla de Cristo y que las escrituras no pueden ser quebrantadas, pero como vimos, ellos usan Santiago 1 para quebrar la Biblia.
Entonces, ¿por qué vas a usar esos versículos cuando habla contra su religión? Pero poniendo eso al lado, ¿cierto? No vamos a usar sentido común. Nah. ¿Quién quiere eso, pues? ¿Eh? Jesús dijo, dioses sois, es cierto, ¿sí ve? Vamos a ser dioses. O vea que él explicó exactamente a qué él estaba refiriendo. Y vamos a ver que el Antiguo Testamento confirma esto. Vamos a Éxodo 7. Éxodo 7. Para que sepas, él está citando Salmo 82, pero eso tiene que ver con dos cosas, y una de esas cosas tiene que ver con Éxodo 7. Entonces vamos a ver la cosa más clara primero. Éxodo 7 y versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, entonces Dios está hablando con él, mira, yo te he constituido por Dios de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Entonces él está recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí ve? Y es por eso que él es un Dios a Faraón específicamente. 2. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y es por eso, porque tienen la palabra de Dios, como dijo Jesús. Otra vez, Éxodo 22. Éxodo 22 y versículo 28, por favor. Éxodo 22 y versículo 28, la Biblia dice, ítem. Okay. Oh, lo siento, estoy en 21. Éxodo 22 y versículo 28 dice, a los dioses no injuriarás, discúlpame, ni maldecirás al príncipe en tu pueblo. Entonces Dios en este contexto se refiere a un príncipe del pueblo que tiene la palabra de Dios, como Moisés, como los fariseos, los judíos en Juan 10. ¿Sí ve? Tiene nada que ver con siendo un Dios como progresando, ¿no? Es por si tienes la clave de ciencia y los mormones rechazaron esta clave, entonces no tienen chance para ser Dios técnicamente. ¿Sí ven? Ya votaron este libro. Pero esto es otro caso de usando, ¿sí ven? Usando un versículo en la Biblia para tratar de defender su religión e ignorando otros en el contexto. Y bueno, para terminar, ellos tienen otras doctrinas que son un poco raras y vamos a hablar de algunos solamente para que sepas, porque puede ser que esto sale cuando estás hablando con ellos. Por ejemplo, ellos creen, okay, pues los que son parte de la denominación mayor, no la comunidad de Cristo, pero la mayoría creen que Jesús es el hermano de Lucero. Porque Jesús era la primera criatura que Dios el Padre, que es un hombre que progresó para ser Dios. ¿Sí ven? La primera criatura de él es Jesús. Y Lucero es otra criatura de este Padre, de este Elohim, si quiere decirlo así. Entonces piensa que son hermanos. Y técnicamente, si queremos ser técnicos, es cierto que los mormones piensan que nosotros somos hermanos de Cristo antes de nuestro nacimiento, porque creen en la existencia antes del primer nacimiento. Pero ponemos eso al lado. ¿Qué podemos decir a esto? Solamente quiero que entiendas porque ellos creen esta cosa basado por no creyendo que Jesús es Dios. Entonces enfoca en este punto. Ni siquiera tienes que hablar de esto. No hablas de este asunto hasta que ellos tratan de hablar de eso contigo. Ok, ahora, tengo que hablar de eso, está bien. Pero es muy claro, si Jesús es el creador, Él no es una criatura, entonces esto es falso. Eso es todo lo que tienes que decir.
Y sí, hay algunos que creen que tienen ropa interior que puede hacer de santo. O tiene santidad, como si fuera las cosas del Antiguo Testamento y aplicándolo hoy en día. ¿Sí ven? Estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto, hermanos? En el Nuevo Testamento, Dios te hace santo por renaciéndote y dándote su nuevo hombre, su nueva criatura, ¿sí ven? Vamos a ver versículos sobre eso. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Y como digo, no estamos buscando peleas sobre estas doctrinas que no son tan importantes. La cosa principal es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Pero puede ser que hablan de eso, yo no sé. Y si hablan de eso, es bueno tener un versículo, ¿no? Efesios 2. Efesios 2 y versículo 8, la Santa Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Entonces, los mormones que creen en obras y progresión están incorrectos según versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es otra manera de hablar sobre el Evangelio. 10. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ven? Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Él te hace santo. Mismo libro, capítulo 4. Efesios 4 y versículo 24. La Biblia dice: y vestidos del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad verdadera. Entonces, si tienes otra cosa aparte de ese nuevo hombre, tienes una santidad falsa. ¿Sí ven? Es muy claro, tienes que renacer. Tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador, y poner su confianza en Cristo, el único que puede salvarte de sus pecados, por medio de su muerte en Calvario, él siendo sepultado 3 días y resucitándose, que es un facto histórico, ¿cierto? Que él resucitó, mostrando que él es realmente Dios manifestado en la carne. Si confías en Cristo y no en ti, eso es como renaces. Y Dios ve a eso y dice: ok, yo voy a darle el nuevo nacimiento, y boom, ya tienes un nuevo hombre. Bueno, otra doctrina. Ellos creen que personas existieron antes de su primer nacimiento y usan versículos en la Biblia para explicar eso, hermano. Voy a mostrarte los versículos, lo que creen y cómo podemos responder si esto sale. Puede ser que pase. Okay. Puede ser que después de hablando de todo esto, ellos quieren decir: es que no entiendes, Manuel, no entiendes que existimos antes de nuestro nacimiento. Eso es la cosa que está bloqueando su mente, Manuel, para que no entiendes las cosas de mormonismo. Tú dices: oh, ok, capítulo y versículo, y van a llevarte a Job 38. Bueno, si saben, Job 38. Como digo, la mayoría son simples y no saben todo esto. Pero los que son devotos, puede ser que saben algunos versículos. Job 38. Y versículo 4. Y hermanos, voy a explicarlo como ellos explican el versículo, ¿okay? Para que entiendan. Yo no creo esto. Job 38 y versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 7. Cuando todas las estrellas del alba alababan y jubilaban todos los hijos de Dios. Y dicen: vea, yo soy un hijo de Dios. Entonces yo estaba ahí antes de que era nacido. En ese tiempo jubilándome y todo eso. Eso es lo que dicen. No, primero, antes de explicar, vamos a versículo 4 otra vez. Porque sabemos, hermanos, que Job, dependiendo de lo que crees, es un hijo de Dios o será un hijo de Dios pronto. ¿Okay? Él tenía comunión con Dios a lo menos. Todos están de acuerdo con eso, ¿cierto? Y mira versículo 4, pensando en eso.
para mostrar que lo que dice no tiene sentido. ¿Okay? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si Dios preguntó eso a Job sabiendo que él es un hijo de Dios y estaba ahí en la fundación de la tierra, la respuesta es de Job, yo estaba ahí. ¿Sí ven? Entonces la pregunta no tiene como sentido, ¿cierto? Y si Dios es Dios, ¿por qué va a preguntar algo así? Él debe saber que no hay razón preguntando eso, porque Job estaba ahí. Pero la razón que Dios pregunta esto a Job es porque Job no estaba ahí. ¿Sí ve lo que estoy mostrando? Vamos a ver el contexto. Job 38 y versículo 1. Versículo 1. Y respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Sí ve cómo Dios habla de él como varón, como no es como un Dios? ¿Sí ve? Preguntarte y me harás saber. Y ahora él comienza preguntando de cosas que Dios sabe que él no puede responder a eso. Entonces hay un problema con su forma de pensar, ¿sí ve? También en Job 9, mismo libro, Job 9, vamos a ver que Job hace una comparación entre Dios y los hombres. Job 9 y versículo 32 dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Hablando de Dios. Si Dios no es un hombre, y ahora, otra vez, lo llevas aquí. Y comienzas hablando de Dios siendo el creador y no una criatura, hermano. Pero hay otro versículo, Manuel. Ok, vamos a Eclesiastes 12, que puede ser que saben ese. Eclesiastes 12 y versículo 7, la Santa Biblia dice, y el polvo se torne a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios que le dio. Y dicen, vea, su espíritu se vuelva a Dios, y antes salió de Dios. Entonces existía como espíritu antes de su nacimiento. Eso es como ellos explican eso. ¿Okay? ¿Hay un versículo contra este pensamiento? Claro, porque eso es una mentira. Okay, vamos a Zacarías 2. Zacarías es un profeta menor. Zacarías. Zacarías 12 y versículo 1. La Biblia dice, carga de la palabra de Jehová sobre Israel, dijo Jehová, el que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es decir, el espíritu hombre es formado cuando su cuerpo es formado, en el mismo momento, durante su primer nacimiento en concepción, según ese versículo. ¿Sí va? No existió antes del nacimiento. Muy claro. ¿Ok? Y puede ser después de eso tratan de usar versículos un poco más raros, como este. Vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Imagino que hay hermanos aquí diciendo, ¿cómo van a usar un versículo en Primera de Juan 2? Voy a explicar. Y como siempre, están sacando el versículo de su contexto, pero Primera de Juan 2 y versículo 13, la Biblia dice, padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Mancebos, os escribo que habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo que habéis conocido, ¿sí ves? Habéis conocido tiempo pasado al Padre. Dicen, vean, los hijitos de Dios conocieron al Padre antes de que nacieron. ¿Sí ves lo que hicieron? Eso es sacando el versículo del contexto, ¿no?
Vamos a leer el contexto. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Y versículo 3. La Biblia dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, refiriendo a personas reales, hombres que ya son nacidos, ¿sí ve? En el contexto. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces esa comunión pasa dentro de la vida de alguien que ya existe. En este caso, en el tiempo de Juan, que él está escribiendo a cristianos, ¿no? A personas que vivieron en ese tiempo. Él no está escribiendo a espíritus que no nacieron en él. ¿Entiende? Ok. Capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, refiriendo a esas personas, ¿sí ve? Es una palabra de cariño entre Juan y esas personas a quien él está escribiendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces tienen ese abogado. Cualquiera persona puede tener el abogado de Jesucristo si arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en él, incluyendo el mormón. ¿Sí ve? Versículo 12, ahora, más cerca del contexto del versículo 3. Versículo 12. Hijitos, os escribo que vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre. ¿Así ves? Si hijitos se refiere a espíritus antes de que ellos eran nacidos físicamente en la tierra, ¿cómo es que pueden tener pecados? Porque ellos piensan que no pueden pecar aparte de cuando llegan aquí. Es porque es incorrecto. El pensamiento es incorrecto. Y ya. Esto refiere a personas. ¿Sí ve? Y bueno. Y la última cosa, y terminamos aquí. Vamos a dar un versículo sobre poligamia. Vamos a 1 de Corintios 7. Y como digo, la mayoría no creen en esto ya, pero para que podamos ser como completos sobre esto. 1 de Corintios 7 y versículo 2. Estamos en el Nuevo Testamento. Sabemos que puede ser que usan versículos en el Antiguo Testamento para decir que poligamia está bien. Estamos en el Nuevo Testamento. Todos están de acuerdo que Jesús murió una vez a lo menos. Entonces, este testamento funciona, ¿cierto? 1 de Corintios 7. Y versículo 2 dice: mas por evitar las fornicaciones, cada varón tenga su mujer, uno, y cada mujer tenga su marido, uno. Poligamia no existe en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y bueno, hablaremos de otros cultos cristianos en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo debemos responder a los que creen en mormonismo. Ayuda a nosotros a tener paciencia y misericordia con ellos, porque sabemos que están en oscuridad y tinieblas y que necesitan la luz que da su palabra. Por favor, úsanos como instrumentos para mostrar la verdad a ellos y a cualquier persona que no conoce a ti personalmente. Y damos gracias para todo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.